universo no es plano, señores. Tenemos hoy el gustazo de contar con la presencia de Miguel Pedrero, que viene a hablarnos de su libro, El universo no es plano, entre otras muchas cosas. Porque este señor es un pozo de sabiduría. Él es escritor, investigador, periodista, reportero, redactor de la revista Año Cero y también parte del programa Espacio en Blanco. Entonces, sobre todo, ante todo, darte la bienvenida, Miguel, y las gracias por tu presencia con nosotros. Bienvenido. Pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad de contar mis puntos de vista y mis visiones sobre estas temáticas. Yo encantado. Y la bienvenida a todos los que nos están viendo en este momento, por supuesto. Entonces, a mí me gustaría comentar así a título personal que yo no conozco la trayectoria de Miguel desde hace mucho tiempo. O sea, lo conocía de oídas por Luis, pero no te había tenido el gusto de ver su trabajo, y puedo deciros que mi contacto con él en el Congreso de los Orígenes de la Humanidad, en Villena, de hace unos meses, para mí fue un descubrimiento maravilloso, me encantó y me declaré en aquel momento fan incondicional de Miguel, porque vi que era una persona que, aparte de tener mucho conocimiento, es un pozo de datos. O sea, yo no sé cómo puedes retener tantos datos en tu mente, es increíble, yo soy incapaz de guardar tanta información, soy más de quedarme con el concepto. Entonces me he preparado aquí una chuleta importante. Pero además es que tocas los puntos, o sea, tocas toda la información desde un punto de vista muy neutro, muy científico, aportando muchos datos empíricos, ¿no?, dentro de las pruebas que tenemos al alcance, porque hay muchas cosas en las que no disponemos de unas pruebas igual todo lo científicas que nos gustaría, pero sí que es basado mucho, su opinión generalmente, o su aporte lo basas mucho en lo que has podido recopilar, en lo que se puede demostrar. Y me encantó porque lo vi una persona muy coherente dentro de todo este batiburrillo de locos que es este mundo un poco de toda esta temática, ¿no? Entonces, vi que era una persona muy abierta, muy capaz de estar permeable a todo lo nuevo, no, o sea, no es tajante en nada, en el sentido de decir, no, esto no, yo tengo la verdad absoluta. Muy humilde también, he de decir, porque yo me he encontrado muchas personas que creen saber mucho y que van dándose todo el brillo y el bombo. Y Miguel es una persona que es muy cercana, muy llana, muy natural y muy al alcance de todos. Entonces, tenía ganas de decirlo porque me pareció que era así y creo que es justo expresarlo de este modo. Entonces, Miguel, queremos hablar de los libros, que tienes otro más, que se llama El conocimiento prohibido. Pero no vamos aquí a desgranar el libro completamente, aunque sí vamos a tocar las temáticas, si te parece, porque está muy interesante. Entonces, empiezas diciendo un poco más o menos ahí una introducción un poco, como dices, muy personal, ¿no?, que está muy divertido. Y nos comentas en un inicio, ya nos dejas caer así la perla de que nuestro ADN es extraterrestre. ¿Cómo nos comemos esto? Porque claro, eso al lado de todo lo que conocemos, al lado de todo lo que se nos dice oficialmente, es como que estamos sacudiendo los cimientos de todo lo que se nos ha dicho ya, si miramos la religión y otros puntos de este tema, ¿no? Entonces, ¿cómo se come esto? Bueno, la finalidad de Conocimiento Prohibido, mi último libro, es mostrar que hay una serie de hallazgos científicos, de descubrimientos en diferentes campos del conocimiento, en la física, en la biología, en la historia o en la antropología, por citar algunos ejemplos, que ponen en duda muchos de los dogmas sobre los que se asienta lo que yo llamo el academicismo oficial o la corriente de pensamiento mayoritaria, ¿no?, lo que es el pensamiento políticamente correcto, ¿no? Y esto parte de una época muy concreta, que es la Ilustración, ¿no? Hace unos 300 años surge el movimiento ilustrado, que mata definitivamente a Dios. Antes de la Ilustración existía el antiguo régimen, y en la cúspide de la pirámide social había dos grandes clases: los sacerdotes,
y los nobles, que eran los que detentaban el poder del conocimiento y el poder económico y político. Entonces todo se explicaba en base a Dios. Si uno tenía un accidente, era cosa de Dios. Si tenía lugar un fenómeno natural muy peligroso, muy tremendo, pues era cosa de Dios, ¿no? Si había una guerra, pues también así lo había querido Dios, ¿no? Es decir, todo era cuestión de Dios. El movimiento ilustrado mató a Dios. El movimiento ilustrado defendía que Dios allí, en sus alturas, y que los hombres teníamos la suficiente capacidad para descubrir los secretos del universo y para descubrir cómo era el mundo cómo es el mundo que nos rodea. Y la ilustración, las bases sobre las que se asienta, son dos grandes personajes: un filósofo, Descartes, y un científico, un físico que fue Isaac Newton, ¿no? Y lo que es la ilustración, en realidad, es un reflejo de la visión del mundo de Newton, ¿no? Newton creía que el universo era un reloj que tenía una serie de piezas muy complicadas y lo único que teníamos que hacer era conocer cada una de esas piezas para conocer todos los secretos del universo. Todo estaba muy ordenadito, había una causa, había un efecto y Dios no entraba para nada. Sin embargo, hace ya casi un siglo, a principios del siglo XX, surge la física cuántica, ¿no? Algo tan extraordinario que el mismísimo Albert Einstein, uno de los responsables de sacar a la luz este conocimiento de la física cuántica, ni siquiera él se lo creía. Y durante bastantes años él peleaba contra sí mismo diciendo esto no es posible, hasta que finalmente se tuvo que convencer que efectivamente eso sí era posible. La física cuántica derrumbó de un plumazo la visión del mundo newtoniana, ¿no? Ya no existía ese reloj, el universo no era un reloj con una serie de piecitas que teníamos que estudiar, conocer para conocer el entramado del universo, sino que la cosa era muchísimo más complicada. Por ejemplo, una de las bases de la cuántica es que tú ahora mismo no existirías si yo no te estuviera observando. Es decir, que los quintillones de partículas subatómicas por las que tú estás formada, en realidad nunca se han visto y solamente se han detectado de manera indirecta. Nadie sabe cómo es una partícula subatómica. Probablemente porque no tenga sentido preguntarnos cómo es una partícula subatómica, porque es como preguntar qué es el amor o qué es el odio, ¿no? No se sabe qué es, pero en base a una serie de experimentos, que luego a lo largo de la conversación, si quieres, me referiré, está claro que una partícula subatómica está en todos los sitios y ninguno a la vez. Por decirlo de una manera muy llana, muy sencilla y muy superficial, vendría a ser una onda de dimensiones infinitas. Si esa onda se colapsa en un punto, una partícula subatómica solo para la persona que observa. Y todos esos quintillones de partículas subatómicas dan lugar pues al ordenador que yo tengo aquí delante de mí, o a la cámara, o a ti mismo, ¿no? Es decir, que es necesario una conciencia, un ser vivo, un ser consciente, para que la materia se ordene únicamente para esa persona. Aunque una partícula subatómica está en todos los sitios del universo y probablemente en todos los universos paralelos a la vez, se colapsa en un punto para que esa conciencia reconozca algo. O sea, es algo absolutamente extraordinario. De hecho, hay hasta astrofísicos que piensan que cambiamos el universo solo con observar, ¿no? Y de esta base de la física cuántica, pues bueno, ya en el mundo, si quieres, más de la nueva era, de la nueva conciencia, del pensamiento positivo, como lo quieras llamar, surgen toda una serie de teorías que tienen que ver con el pensamiento, cómo con el pensamiento podemos cambiar nuestra realidad, ¿no? Entonces esta base de la física cuántica se ha popularizado, por ejemplo, hasta el exceso con el libro del secreto, ¿no? Que tanto ha vendido y que se ha convertido en un bestseller. Bueno, la base en realidad es esta historia, ¿no? No quiere decir que sea como lo cuenta El Secreto, que a lo mejor es demasiado popular y simplifica mucho algo muy complejo, ¿no? Pero la base es esa. Entonces, claro, en el fondo, Occidente sigue funcionando en base a Newton, es decir, la política, la economía, las relaciones sociales, el academicismo ortodoxo, incluso la ciencia, en la mayoría de los campos, sigue funcionando en base a Newton, aunque eso ya ha saltado por los aires hace 100 años, pero sigue funcionando en base a Newton. Y una de las bases de la ilustración y una de las bases del pensamiento científico actual es el puro materialismo, es decir, que solamente existe la materia y nada más. Claro, lo de la física cuántica lo pone un poco en duda, ¿no? Dice, caray, es que esto de la materia es un poco más complicado, pero aún así siguen funcionando en base a esa visión materialista del mundo. Por eso, determinadas investigaciones científicas que se están realizando, por ejemplo, en campos como el de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? O aquellos estudios que van dirigidos a demostrar si la conciencia es independiente del cuerpo. Pues esas investigaciones, esos estudios, tienen que sobrepasar una serie de barreras académicas absolutamente enormes,
mucho más potentes que otras barreras que tienen que saltar otros estudios, otros ensayos, otras investigaciones. ¿Por qué? Porque no es baladí, porque esas investigaciones ponen en duda una de las bases sobre las que se asienta el academicismo actual y el mundo actual, y es el materialismo. Porque si se llega a demostrar que la conciencia es independiente del cuerpo físico, que las experiencias cercanas a la muerte poco tienen que ver con procesos químicos del cerebro y sí más con esa conciencia independiente del cuerpo físico, si eso se llega a demostrar y está demostrando en investigaciones de laboratorio, eso cegaría de golpe las bases sobre las que se asienta el academicismo ortodoxo. Por eso, este tipo de cuestiones son tan polémicas y determinadas instituciones científicas de gran poder, incluso a nivel planetario, tratan de apartarlas o tratan de ningunearlas o tratan de marginarlas, ¿no? Porque en el fondo está poniendo en duda las bases sobre las que se asientan esas instituciones. Y detrás de esas instituciones hay intereses económicos, hay intereses ideológicos, hay intereses políticos. Por eso yo siempre digo que la ciencia no es objetiva, que detrás de la ciencia hay ideología. Simplemente cuando una institución académica decide invertir en esta investigación inhonesta, ya está tomando partido, está llevando a cabo una acción subjetiva, ¿no? Bueno, esto es lo que trato de explicar con conocimiento prohibido. Son toda una serie de hallazgos en distintos campos del conocimiento que ponen en duda las bases sobre las que se asienta el pensamiento, digamos, oficial, de lo políticamente correcto, de las instituciones culturales y académicas, ¿no? Y me preguntaba, todo esto, así lo siento mucho, pero me preguntabas por ese capítulo sobre el ADN extraterrestre, ¿no? Bueno, no es algo que diga yo, ¿no? Es algo que dicen muchos astrofísicos y microbiólogos. Por ejemplo, sin ir más lejos, James Watson y Francis Crick, cuando en el año 1953, si no me equivoco, descubren la estructura del ADN en forma de doble hélice, uno de los grandes hallazgos de la historia de la humanidad que abrió de par en par las puertas a ese campo del conocimiento que es la ingeniería genética. Pues en el momento que Watson y Crick vieron eso, llegaron a la conclusión de que nuestro ADN había llegado a la Tierra ya así. Es decir, que la única posibilidad es que eso fuese la consecuencia de ingeniería genética. Watson, bueno, siempre ha tenido un carácter más pausado, nunca ha querido meterse en demasiados problemas, pero Crick no. Crick es un tipo de un carácter incisivo. Bueno, quiere decir que ambos dos ganaron el premio Nobel, ¿no? por este hallazgo, como digo, uno de los más importantes de la historia de la humanidad. Bueno, pues Crick, hasta momentos antes de su muerte, en el año 2004, siguió defendiendo lo mismo que defendió durante toda su vida, que la única posibilidad es que la primera célula viva a la Tierra llegara a bordo de una nave extraterrestre, ¿no? Te podría poner muchos otros ejemplos. Alfred Hoyle, otro de los grandes astrofísicos de la historia de la humanidad. Él lo tenía claro. Detrás del inicio de la vida en la Tierra tenía que existir algún tipo de inteligencia creadora. Él no entraba a dilucidar si eran extraterrestres, si era de una inteligencia cósmica, si era Dios, si era seres de otras dimensiones, llámalo como quieras, ¿no? Muchos otros, microbiólogos, ¿no? Pues te podría poner los ejemplos de los cirios y los flagelos bacterianos, ¿no? Que son aparentemente máquinas moleculares que alguien tuvo que ensamblar, ¿no? Y que cada una de sus partes no tienen función por separado, con lo cual la teoría darwinista para explicar el origen de la vida ahí se vendría abajo, ¿no? Y muchísimas otras cosas que planteo en ese capítulo del libro. No lo digo yo lo que planteo son investigaciones y declaraciones de científicos de primer nivel. En efecto, aquí tenemos una recopilación. Voy a mostrar la portada del otro, que antes solo he mostrado uno, de los que hemos mencionado, que es del que estamos hablando en este momento, del que nos estás contando. Resulta que aquí, además de tener un cartapacio, como yo digo, de documentación, también tenemos una conferencia tuya del congreso que hemos mencionado, en la que esto lo explicas muy bien y además de una forma muy sencilla, o sea, es como un paso a paso, de manera que todo el mundo puede entender lo que estás explicando al final, y estás tocando temas complejos desde una forma o un modo de explicar muy cercano, ¿no? Porque es como muy pasito a pasito, de forma que todo el mundo lo puede entender. Esto que nos comentas es algo que, por ejemplo, que yo he estado esta semana pasada hablando con mi hija. Ella está en primero de la ESO y va al colegio y te dice que, mamá, hoy nos han dicho en el colegio que esto que nos estaban explicando, no sé si era en la clase de naturales, la de sociales, no recuerdo exactamente, era mentira. Que ya sabían que eso no era así, pero que nos lo tenían que explicar porque venía en el libro. Y claro, cuando nos hagan el examen lo tenemos que saber y lo tenemos que contestar.
¿para qué narices vamos al colegio, mamá? Te queda una cara de póker que tú dices. Y entonces ahora digo yo, muy bien, todo esto ya se sabe, hay pruebas, hay experimentos, se sabe que hay muchas cosas que están totalmente desfasadas, descatalogadas, que como mínimo no son así, aunque no digamos que la otra versión es la correcta totalmente porque no hayamos podido acabar de determinar todos los detalles, ¿no? Pero sabemos que esa versión que se nos está dando está caduca. ¿Por qué se sigue ocultando el conocimiento que ya hay como mínimo? Que no den que no lo afirmen totalmente con categoría y que queden abiertas, ¿no? Los márgenes, que haya un margen de flexibilidad para poder decir, vale, esto hasta aquí es lo que sabemos más o menos, pero puede cambiar, porque siguen con la teoría caduca. O sea, ¿por qué hay ese empeño en no decir la verdad? Mira, el ejemplo que acabas de poner, el de tu hija que estudia primero de la ESO y lo que estudian en naturales y en biología, es un ejemplo perfecto de lo que yo explicaba anteriormente, ¿no? De cómo la corriente de pensamiento dominante, que es el academicismo ortodoxo y el academicismo dominante, se basa en el más puro materialismo y en una serie de dogmas materialistas, ¿no? Entre ellos está ese de que la vida en la Tierra surgió a causa de una serie de elementos inorgánicos, que es lo que estudia tu hija en el colegio o en el instituto, una serie de elementos inorgánicos que, bueno, en un medio acuoso, es decir, en agua, un medio líquido, pues de pronto reciben la influencia de unos rayos, los rayos primordiales, y esa serie de elementos inorgánicos que pululan en esa sopa primordial, pues de golpe y porrazo, como si fuera la novela de Frankenstein, se transforman en la primera célula, ¿no? Es el famoso experimento del año 1953, precisamente el mismo año que se descubre la estructura del ADN en forma de hélice. Es el famoso experimento de la sopa primordial que realizan un par de químicos en la Universidad de Chicago, y eso es lo que hemos estudiado desde entonces, todos en el colegio. Sin embargo, nunca se ha podido demostrar en laboratorio que esa serie de elementos inorgánicos, por arte de Birlibirloque, por muchos rayos y por muchas descargas eléctricas que les apliques, se puedan convertir en una célula viva. Jamás. Como decía Alfred Hoyle, este gran astrofísico al que me he referido anteriormente, ustedes pueden hacer, él decía, ustedes pueden hacer en su casa el experimento de la sopa primordial en la bañera de su casa. No se preocupen, ustedes lo pueden hacer un montón de veces, al final lo único que conseguirán es un montón de mierda. Y es verdad, ¿no? Porque ¿cómo demonios una serie de elementos inorgánicos por una serie de descargas eléctricas pueden dar lugar a una célula viva con toda su complejidad? Es decir, cualquiera que se acerque, invito a los que nos están escuchando que se informen sobre cómo funciona una célula, qué es una célula, ¿no? Se compren algún libro o investiguen a través de San Google, ¿no? Y se darán cuenta de lo extraordinario que es una célula. Es decir, hay una serie de procesos tan complejos que actualmente los microbiólogos piensan que el gran misterio ya no es solo cómo se formó la célula desde el punto de vista físico, sino el software, la información que hace que la célula funcione de una determinada manera. Es decir, quién insertó ese software en la célula para que se comporte de esta manera. Además, hay un hecho que ya es definitivo. Para que nazca una célula tiene que existir antes otra célula. Una célula solo parte de otra célula viva. Por lo tanto, es muy difícil explicar cómo surgió una célula si antes no existía otra. Es decir, bueno, son muchísimas cosas. Actualmente, eso que le explicaban los profesores a tu hija, nadie se cree el experimento de la sopa primordial. Sin embargo, ahí está. Sigue en los libros de texto, los estudiantes siguen vomitándolo en los exámenes, pero nadie se lo cree. Ahora, bien, el academicismo ortodoxo ya ha girado su punto de visión, ¿no? Y dice, vale, está bien, ¿no? Lo aceptamos. Esto no hay quien se lo trague, ¿no? Como dice Alfred Hoyle, si hacemos este experimento, lo único que conseguiremos es un montón de mierda. Pero, bueno, pues entonces la historia es que esa célula llegó a bordo de un meteorito, ¿no? La teoría de la panspermia, ¿no? Esa célula llegó a bordo de un meteorito y tal. En el fondo es retrotraer el problema, porque dices, vale, muy bien, supongamos que la célula ha venido a bordo de un meteorito, algo que nunca se ha comprobado, porque si os dais cuenta, cada año yo, que estoy muy al tanto de todas las noticias que surgen de estos temas por mi trabajo en Año Cero, en la revista Año Cero, cada año hay 3 o 4 noticias de que por fin se descubren restos de vida orgánica en un meteorito, ¿no? Y al cabo de la semana eso es desmentido. No, nos hemos equivocado, no hay nada de eso.
se ha exagerado la noticia, se ha comprobado que este científico no tenía razón, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca se ha comprobado elementos orgánicos, células, en un meteorito. ¿Por qué? Porque no podrían resistir ese viaje interestelar. Sin embargo, claro, para el pensamiento ortodoxo, si se les cae la teoría de esos elementos inorgánicos que forman la célula, lo único que nos queda es pensar que, hombre, ha venido a bordo de un meteorito. Pero aunque así fuese, lo único que hacemos es retrotraer el problema. Vale, sí, y esa célula que vino de otro planeta, ¿cómo se formó en ese planeta? Ah, pues es que llegó a bordo de un meteorito e impactó contra ese planeta, vale. Y el planeta del que vino el meteorito que infectó al planeta, que a su vez infectó al nuestro, ¿dónde venía en el fondo? Es retrotraer el problema. Sí, que al final es el huevo, la gallina y el huevo, y de dónde sale cualquiera de los dos en primer lugar, de todos modos, ¿no? Sí, En todo este tema, además, como decías, está mucho lo que tiene que ver con los dogmas, la ideología, ¿no? Porque a mí me enseñaron de chiquitita en el colegio que Dios se hizo a sí mismo de la nada, y cuando yo les planteaba la cuestión de muy bien, vale, vamos a aceptar Barco como animal de compañía, pero si no había nada, nada absolutamente, no, nada se puede crear a sí mismo de la nada absoluta, algo tenía que haber, ¿no? Y me mandaban al pasillo, como toda respuesta era al pasillo. Señorita Soria, salga usted al pasillo. Y yo, que era muy obediente, me iba al pasillo y seguía con mi frustración de no entender el por qué. Primero me mandaban al pasillo por preguntar algo que yo encontraba una pregunta de lo más lógico del mundo, en aquella edad que estaban preparándonos entonces para la primera comunión. ¿Dónde queda la religión en todo esto? Porque si aceptamos Barco como animal de compañía, como yo digo, ¿qué hacemos con todo lo demás? ¿A dónde se va la religión? ¿Dónde se va Jesús, Dios o todo este batiburrillo que nos meten? Ya tenemos un cóctel importante porque ya no solo tenemos la cristiana, la católica, sino que le hemos añadido muchos conceptos que están bastante generalizados dentro de todas las religiones. Es como que están muy mezcladas. Hay muchos conceptos de una que van migrando a otras y se las van haciendo suyos. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, fíjate, actualmente hay una moda que por parte de prestigiosos astrofísicos que consiste en matar a Dios, ¿no? La petulancia de los seres humanos no tiene límites, ¿no? Eso sí que no tiene límites. Y entonces escuchamos a uno de los astrofísicos más conocidos de la actualidad, probablemente el más conocido, Stephen Hawking, que algunos comparan con el mismísimo Einstein, que él dice que no necesita para nada a Dios, ¿no? Que desde el punto de vista de la astrofísica todo se puede explicar. Bueno, esto es sorprendente, ¿no? Porque Stephen Hawking defiende una visión de la realidad absolutamente increíble, ¿no? Él defiende la existencia de infinitos universos paralelos conectados por infinitos agujeros de gusano, ¿no? Esa es su visión del multiverso, la visión del multiverso de Stephen Hawking. Sin embargo, él, ¿cómo surgió todo esto? Él lo explica muy bien. Dice, mira, para explicar el surgimiento de nuestro universo no necesitamos a Dios. Fue el Big Bang, ¿no? Que los científicos, esa gran explosión, entre comillas, que los científicos no lo denominan así, ¿no? Le ponen el nombre de fluctuación cuántica, ¿no? ¿Qué viene a ser? Pues una ruptura espaciotemporal en un universo paralelo del que surge nuestro universo tridimensional, ¿no? Por lo tanto, dice, no necesitamos a Dios. Claro, la siguiente pregunta es, vale, pero ese universo del que surge nuestro universo tridimensional, ¿cómo surge? Ah, no, a su vez de otro universo. Vale, como ves, siempre es retrotraer el problema hasta que al final llega a un límite, con lo cual Stephen Hawking y otros tantos dicen, bueno, es que el primer universo surge de la nada, no necesitamos a Dios. ¿Qué es la nada? Pues la nada es la nada y de ahí surge el universo, no necesitamos a Dios, ¿no? Bueno, pero ¿quién forma esa nada que da lugar a algo, ¿no? Porque aquí ya entramos en una cuestión que no es física, sin embargo, como lo dice Stephen Hawking, y es un prestigioso astrofísico, parece que es palabra de Dios, pero esto no es física, esto es filosofía o metafísica, ¿no? Y de hecho hace poco estuvo en España, Stephen Hawking, creo recordar que en Valencia dio una charla y gran parte de su charla se centró en matar a Dios. Entonces no lo necesitamos para nada, esto surge de la nada y ya está, y generó una agria polémica. Yo recuerdo que en
medios de comunicación muy importantes, por ejemplo en El Mundo, ¿no? Algún astrofísico, incluso algún profesor de ética, respondía con argumentos a Stephen Hawking diciendo, oiga, que esto es metafísica y filosofía, entramos en el campo de las creencias, ¿no? Está muy bien la física cuántica y puede llegar hasta cierto punto. Más de ahí, lo realmente lógico sería decir, oiga, de aquí para aquí no sabemos lo que hay, quizás lo sepamos en un futuro, pero en la actualidad no tenemos respuesta, ¿no? Eso de ofrecer respuestas cerradas a planteamientos tan complicados, es decir, no, surge de la nada y de la nada surge el primer universo que da lugar a los demás, lo tiramos a Dios. Bueno, eso es metafísica o si quieres pseudofilosofía o parafilosofía, como lo quieras llamar, pero no deja de ser eso. Por lo tanto, claro, ¿por qué actúan de este modo Stephen Hawking y otros grandes astrofísicos? Pues por lo que te decía antes, por una corriente de pensamiento ideológico dominante, ¿no? Y es el materialismo, ¿no? Por lo tanto, esos estudios científicos que apuntan a que la conciencia es independiente del cuerpo físico, tabú. Peligro, peligro porque pone en duda muchas cosas. Y la existencia de alguna clase o la posibilidad de que exista alguna clase de inteligencia creadora o algún tipo de orden universal inteligente que diera lugar a todo este mare magnum que es nuestro universo y el resto de los universos paralelos, pues también pone en duda esas bases materiales, porque entonces podríamos aceptar otras muchas cosas, otras muchas cuestiones que son tabú, ¿no? Y yo creo que eso está empezando a cambiar, ¿no? Y en el libro, en Conocimiento Prohibido, lo que planteo es todo eso. De hecho, hay un capítulo que titulo Dios existe, evidencias científicas, ¿no? Por el que ya me han partido la cara en varios lugares, ¿no? Y hay gente que se siente muy nerviosa o se pone de los nervios cuando de pronto hay algo que pone en duda todas sus bases ideológicas o su visión del mundo, ¿no? Yo siempre digo que hay dos clases de científicos, yo así lo veo. Aquellos que cuando descubren algo nuevo, una nueva información que puede poner en duda todo lo que se sabía hasta entonces, encaran ese conocimiento y además se sienten ilusionados, ¿no? De poder participar en algo tan importante, ¿no? Y hay otros que lo que tratan de hacer es girar la cabeza hacia otro lado porque eso pone en duda todo su mundo ordenadito, cuadriculado y todo está en su sitio, todo es perfecto, ¿no? En el fondo hace que tengan que salir de su posición de confort, ¿no? Y enfrentarse a la realidad pura y dura, ¿no? Para mí esas son las dos clases de científicos así a muy grandes rasgos y de manera muy superficial, ¿no? Y me he encontrado con los dos, ¿no? Tanto con un grupo como con otro. Y ya llegados aquí a ver si Dios existe o no, y hay pruebas científicas de ello, ¿qué es Dios para ti? ¿Qué o quién? No sabemos cómo plantear la pregunta de la forma más correcta, porque claro, es un concepto muy abstracto según cómo lo mires, ¿no? No, perfecto, no se puede preguntar mejor. Yo creo que a veces tenemos tendencia a hacer circunloquios para parecer más interesantes, ¿no? Bueno, en el fondo las cosas son muy sencillas, ¿no? ¿Qué es para ti Dios? Pues perfecto. Desde luego no es un tipo viejo con las barbas largas, ¿no? Casi como nos lo imaginamos todos, un abuelo muy bondadoso, ¿no? No lo sé, quizás es alguna clase de inteligencia creadora o, mira, a mí me gusta mucho un concepto metafísico, esotérico, si quieres, que tiene que ver con ese proceso evolutivo, ¿no? Que es lo que a mí tampoco me gusta nada, porque toda esa historia de el proceso evolutivo de las almas a lo largo del tiempo, la reencarnación y todo eso, en el fondo es tomado de Darwin, ¿eh? En el fondo es darwinista, es el concepto de la evolución darwinista, pero con un toque espiritual, ¿no? Es decir, bueno, en el fondo somos seres humanos y todo lo interpretamos desde nuestro punto de vista, pero a mí me gusta el concepto de que Dios somos todos nosotros, de que todos nosotros somos chispas de Dios y que en el fondo somos el mismísimo Dios aprendiendo experiencias en diferentes épocas, lugares y universos, ¿no? Es como si Dios necesitase experimentar todas las, valga la redundancia, experiencias en los diferentes mundos habitados, en las diferentes escalas de evolución, en los diferentes universos paralelos, y que en el fondo tú eres Dios, yo soy Dios y todos somos Dios. Y en algún momento regresaremos a ese origen
a ese origen, a esa inteligencia creadora, para volver a empezar de nuevo, porque, porque Dios necesita experimentar todo, ¿no? A mí me gusta ese concepto. No sé si tendrá algo que ver con la realidad o será más un deseo y una fantasía, no lo sé, pero a mí ese concepto me mola, me gusta. Es difícil debatir contigo, sobre todo porque estoy muy de acuerdo en, en todo lo que vas explicando, ¿no? Entonces es muy divertido porque no puedo más que corroborar o asentir a lo que vas diciendo constantemente. Supongo que no me ven, me imagino que la pantallita chiquitita no sale, pero voy asintiendo con la cabeza todo el tiempo mientras Miguel va hablando. Ahora aquí voy a hacer una reflexión que el otro día me planteaba una amiga que es psicóloga, hablando de estas temáticas, ¿no? Y me decía que las leyes del universo son las leyes del inconsciente o del subconsciente. Entonces, si nos tomamos esto, todas estas frases típicas, ¿no? Que están muy oídas, pero que si las escuchas con profundidad tienen una implicación mayor de lo que parece a simple vista. Toda aquella parte del cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera, etcétera, etcétera. Y basándonos en la cuántica, en la frase esta que comentabas antes, ¿no? O en esta ley o observación, porque todavía no se podrían decir leyes totalmente, están ahí todavía peleándose a ver lo que es una ley, lo que no lo es y demás, de que si no te observan no existes, o sea, tú existes porque yo te estoy observando y a la inversa, eh, ¿quién crea a Dios? Dios nos crea a nosotros, nosotros creamos a Dios. ¿Dónde está Dios sin nosotros? Porque lo que parece, según este punto de vista o según este enfoque, es que Dios nos crea y llamamos Dios como un concepto abstracto, o sea, como decimos, esta inteligencia o conciencia creadora, para que lo observemos y ser consciente de que existe. Bueno, también es un punto de vista, también es un punto de vista interesante, ¿no? Es decir, si no existiéramos nosotros, probablemente no existiría Dios, ¿no? Si no existen conciencias, entidades vivientes que tengan la capacidad de la autoconciencia y de reflexionar más allá de lo que los rodea, que esos son los seres humanos, ¿no? Pues probablemente tampoco existiría Dios, ¿no? Mira, me estoy acordando de una historia, no sé si viene muy a cuento, pero bueno, voy a tirar por ahí. No hace demasiado tiempo tuve la oportunidad de entrevistar durante unas cuantas veces a un militar español que, según me narraba, tuvo la oportunidad de entrar en un platillo volante que aterrizó en una base militar de la OTAN. Bueno, es una experiencia muy increíble, ¿no? Como muchas otras que he recopilado, ¿no? Casos de ovnis con implicación militar, ¿no? Que sabes, es mi asunto preferido, ¿no? El fenómeno ovni. Sí, sí. Y él me contaba que cuando fue llevado al interior de esa nave, la historia es muy compleja, pero voy a resumir, ¿no? Y tampoco puedo ofrecer demasiados detalles, ¿no? Él mantuvo una conversación, eso me contaba, con una serie de extrañas entidades, ¿no? Tenía una forma física muy rara, ¿no? Esas entidades le explican que en realidad ellos no son así, ¿no? Sino que no necesitan cuerpo físico para vivir y que se muestran de esa manera ante él, bueno, para ser algo reconocible en base a su contexto sociocultural, pero que ellos son otra cosa, ¿no? Y en cierta manera le venían a explicar que, que todos somos Dios, ¿no? Que en realidad mi interlocutor, mi informante, ese militar, no era muy diferente a ellos, que en realidad todos provenían de la misma fuente y en realidad todos tenían que experimentar, ¿no? Es decir, a mí me recordó mucho a ese concepto del que acabamos de hablar ahora, ¿no? Además le decían también algo muy interesante, ¿no? Y es que los seres humanos somos, decían, entidades fascinantes, ¿no? Le explicaban que en muy poco tiempo hemos avanzado muchísimo, ¿no?
pero ya no tanto en el campo tecnológico, ¿no?, sino en el de las artes y el pensamiento, ¿no?, que admiraban de nosotros esa capacidad de utopía, esa capacidad de imaginación, esa capacidad de plasmar en un libro o plasmar en una obra de arte nuestros anhelos más profundos, ¿no?, que eso es algo absolutamente increíble, ¿no?, y que los seres humanos decían que éramos el centro de atención de muchos mundos y de muchos universos, ¿no?, porque corríamos el riesgo de saltar por los aires en muy poco tiempo, ¿no?, y entonces querían, por nosotros mismos, ¿no?, por nuestros enfrentamientos, entonces por lo tanto querían aprender de nosotros cómo era posible que unas entidades que llevaban tan poco tiempo desarrollándose tuvieran esa capacidad de imaginación que se encuentra en muy pocas civilizaciones, ¿no? Esto es lo que me contaba este hombre, ¿no? No sé hasta qué punto será verdad o no será verdad, no lo sé, pero desde luego a mí me sonaba muy bien, o por lo menos suena muy bien, ¿no? Y le decían también algo muy interesante, que sin embargo tenemos algún tipo de tara mental, ¿no? Es decir, somos capaces de hacer lo más increíble, ¿no?, es decir, dar nuestra vida por los demás, o tenemos la capacidad de cepillarnos de golpe a 2 millones de personas casi sin pestañear, ¿no? Es decir, que en nosotros estaban esas dos partes, ¿no?, por la más elevada y por otra parte la más caimita, ¿no?, y la más terrible, ¿no?, y la más violenta, pero que admiraban en nosotros esa capacidad de imaginación, ¿no?, esa capacidad del arte, la literatura, es por lo que estaban interesados en nosotros, ¿no?, precisamente porque le explicaban que estábamos en un proceso muy complejo de nuestra evolución como especie, ¿no?, y que corríamos peligro. Algo, por cierto, que va muy en consonancia con algo que dicen los astrofísicos, ¿no?, y es que los astrofísicos catalogan las civilizaciones dependiendo de sus fuentes de energía, ¿no?, y las catalogan de la 0 a la 4, ¿no? Nosotros estaríamos en la 0, que es la que utiliza como energía los vegetales fósiles, ¿no?, el gas, el petróleo, es lo que somos nosotros, ¿no? Y la civilización 4 de serie de ciencia ficción serían dioses para nosotros, no voy a entrar ahí, pero estamos a unos 100, 150 años de dar el salto de una civilización de tipo 0 a una de tipo 1. La de tipo 1 es la que utiliza como fuente de energía de toda la que refleja su estrella en su planeta. Es decir, que si logramos utilizar toda la energía solar, nos convertiríamos en una civilización de tipo 1. Y los astrofísicos dicen que estamos a entre 100, entre un siglo y 2 siglos de hacerlo. Y que precisamente esa es la fase más peligrosa de las civilizaciones. El trasvase de la fase 0 a la fase 1. Porque para llegar a la fase 1 sería necesario que las diferentes naciones colaboraran en pos de un interés común, ¿no? Y ahora mismo se está produciendo esa tensión, ¿no? Por lo tanto, tenemos dos alternativas: o unirnos en un solo objetivo, y ese único objetivo es la exploración espacial, ¿no? Es decir, nuestra economía actual está basada en la guerra, es así, es decir, nuestro mundo se basa en la guerra, la economía, la política, el espionaje, que en el fondo es lo que mueve el mundo, la industria, está basada en la economía de guerra, es para la guerra, ¿no? Si logramos cambiar esa economía de guerra a una economía que se base en la exploración espacial, y es algo muy caro, con lo cual necesitaríamos una enorme colaboración entre las diferentes naciones, si lo logramos hacer, acabaríamos dando el salto a una civilización de tipo 1. Si nos enrocamos en nuestras diferencias ideológicas, religiosas, etcétera, etcétera, no daremos el salto a esa civilización tipo 1 y el mundo será un lugar absolutamente ingobernable, ¿no?, como ya está empezando a ser, ¿no?, que hay diferentes actores internacionales, diferentes intereses, no hay una sola conspiración, no hay una gran conspiración, sino que hay muchos actores y mucha gente que intenta obtener el poder, ¿no? Y estamos precisamente en ese momento tan complicado. ¿Y cómo podemos solventar o cómo podemos ponernos de acuerdo en todo eso? Porque somos todos uno, según dicen. Entonces, ¿por qué no realmente dar un pasito más allá en otra dirección y no en la que hemos llevado hasta ahora? Que, como tú decías, era el capitalismo, todo basado en la economía, en el dinero y en a ver quién tiene más, ¿no? ¿Tan, Bueno, tan grande sería el cambio si realmente damos un paso hacia la dirección contraria? Es decir, hacia la colaboración y no la lucha entre nosotros. ¿Tanto cambiarían las cosas para que tengan tanto miedo? sí, absolutamente. Mira, es muy difícil en la actualidad ese proceso de colaboración, te diría casi planetaria, ¿no?,
cuando estamos viendo que toda una serie de procesos políticos de unión de diferentes instituciones y países está abocada al desastre porque en el fondo cada uno defiende sus intereses, ¿no? Un buen ejemplo de todo ello pues es la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea en su base era una gran idea, ¿no? Los europeos cada 40 años nos dedicábamos a matar, ¿no? En diferentes guerras, ¿no? Con lo cual una buena solución es crear una Unión Europea, ¿no? Con una serie de poderes en algunos puntos por encima de los propios estados, es los estados los que ceden parte de su soberanía a esa institución suprema o superior que sería la Unión Europea, y de ese modo evitaríamos pues, entrar en enfrentamientos que, ya te digo, la historia de Europa es así, cada 40 años, 30, 40, 50 años a palos unos contra otros, ¿no? Sin embargo, al final te das cuenta que la Unión Europea en realidad no es una unión social ni es una unión política, ¿no? En el fondo es una estrategia económica de determinados poderes económicos para seguir manteniendo su poder y dominar a determinados grupos poblacionales, ¿no? Con lo cual, pues la Unión Europea está fracasando, ¿no? Al igual que han fracasado otras instituciones internacionales. Fíjate, no está pasando así en Latinoamérica, donde bueno, ahora mismo hay ciertas organizaciones supranacionales que parece que van en la buena dirección, pero aún así es muy complicado porque al final todos tendemos a defender nuestros intereses y aprovecharnos de esas oportunidades o esas instituciones para dominar, ¿no? Y es lo que está pasando en la Unión Europea, ¿no? Es decir, que si el ejemplo es Alemania, ¿no? Alemania está haciendo lo mismo que ha hecho pues hace 50 años durante la Guerra Mundial, pues obviamente no por el camino de las armas, pero por el camino de la economía, que es la dominación y estar por encima de los demás, ¿no? Y poner por encima sus propios intereses económicos al resto, aunque finalmente la propia Alemania se va a ver afectado por la crisis económica. Indudablemente tú no puedes estar en una islita, ¿sí?, ahí protegido y crear a tu alrededor todo un mare magnum de caos absoluto. Eso es imposible, en algún momento el caos te alcanzará, y eso es así, lo estamos viendo con la crisis del ébola. El ébola es una enfermedad de los países pobres, es decir, ¿dónde se extiende el ébola? Coño, en Liberia y Guinea Conakry, que la esperanza de vida son 43 años, ¿no? No hay ningún tipo de seguridad higiénica, no hay ningún tipo de medio de salud, efectivamente. ¿Y cuándo nos preocupamos? Nos preocupamos cuando llega aquí, cuando el ébola llega a nuestro mundo, ¿no? Por eso nos preocupamos y por eso ahora pues han enviado miles de militares y una serie de organizaciones médicas para intentar controlar el brote de ébola. Pero el miedo es que nos llegue a nosotros. El ébola es, como muchas otras enfermedades, como muchas otras, es una más, es una enfermedad que tiene que ver con la pobreza. Si no hay pobreza, si hay medios insalubres, pues al final las enfermedades contagiosas se extienden, ¿no? Entonces, claro, ¿no sería más conveniente, aunque simplemente fuese por una cuestión propia, ¿no? Es decir, mandar allí toda una serie de organizaciones o invertir dinero para la creación de centros de salud, para la creación de unas infraestructuras, para la creación de unos gobiernos más o menos presentables en la zona, y no ir a robarles sus materias primas y dejarlos en la más absoluta inmundicia, ¿no? ¿No sería mejor si al final eso nos va a explotar a nosotros en la cara, tarde o temprano, a través de enfermedades infecciosas, a través de problemas con la inmigración, a través de un montón de cosas? O sea, lo que no podemos pretender es estar en nuestra islita libre de todo tipo de problemas y con toda una serie de bienes económicos y con toda una serie de calidad de vida y que a nuestro alrededor todo se esté cayendo y pretender que vamos a permanecer incólumes a todo eso. No, es cuestión de tiempo. Hablas en tu libro también de las verdades incómodas y como ejemplo voy a poner la del descubrimiento de América que mencionas dentro de la explicación en este capítulo. ¿Saldrían muchas otras verdades incómodas más de las que hay en el libro? Muchísimas, ¿no? Tendría para escribir 4 o 5 libros sobre verdades incómodas. Al final, mira, te das cuenta de que todo es una mentira. Te das cuenta que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, en el fondo es mentira. Te das cuenta que la política es mentira. Te das cuenta que las ideologías dominantes
son mentira, te das cuenta que las instituciones familiares son mentira, ¿no? Al final te das cuenta de que todos vivimos en una mentira, ¿no? Pero es que el contrario también es una mentira, ¿no? Es decir, en el fondo, los seres humanos, los pueblos, las organizaciones internacionales necesitan mitos para funcionar, ¿no? Lo terrible es que hemos llegado a cierto grado de conocimiento en el que nos hemos dado cuenta de que todo es relativo y que no hay grandes verdades, ¿no? Por lo tanto, estamos viviendo la época del relativismo, ¿no? Que nada es verdad o es mentira, depende del color del cristal con que se mire. Es decir, esto es así, ¿no? Y esto es muy duro porque la gente, los seres humanos, necesitamos algo a lo que agarrarnos. A un equipo de fútbol, ¿no? Somos hinchas de un equipo de fútbol y esa es nuestra religión. A una religión, ¿no? A una secta, a una creencia, a una ideología, ¿no? A un partido político, a una organización caritativa, no lo sé. Es decir, necesitamos siempre agarrarnos a algo y sentirnos protegidos, ¿no? Por eso, pero la realidad es otra. La realidad es que en el fondo no, quizás no tengamos que buscar la verdad, quizás lo que tengamos que buscar es intentar ser más justos, ¿no? Por eso, al hilo de lo que comentábamos antes, es muy difícil que diferentes instituciones, intereses o gobiernos colaboren entre sí mientras no se extienda la justicia, ¿no? Y sobre todo, pues consigamos un mayor reparto de la riqueza, ¿no? Mientras eso no lo hagamos, pues habrá conflicto, lógicamente, porque todos los países, determinadas instituciones, grupos sociales, pues querrán acceder a esos beneficios económicos y sociales, ¿no? Y eso lo que genera siempre son guerras, conflictos. Entonces, la única solución es la extensión de la justicia y la extensión de los recursos, la extensión de la riqueza, ¿no? El mejor reparto de la riqueza y el mejor reparto de la justicia, ¿no? Porque de nada nos vale que en determinados países occidentales tengamos una justicia presentable y, sin embargo, esos mismos países occidentales se pasen esas leyes por donde la espalda pierde su nombre y se dediquen a bombardear, a conquistar países y a ofrecer golpes de Estado. Es decir, porque al final todo el mundo sabe lo que pasa, ¿no? Por mucho que desde determinados medios de comunicación se intenten contar lo contrario, estamos ya en una época en la que existe Internet, muchísima información y todo el mundo sabe lo que pasa, ¿no? Estamos en un momento muy complicado y todo hay que decirlo, aparentemente no pinta bien. No somos así, ¿no? Siempre en el último momento, ¿no? Pues logramos salvarnos, ¿no? Y en el último segundo, pues las cosas pueden cambiar, ¿no? Todo es una cuestión de líderes y todo es una cuestión de cambio de conciencia y lo estamos viviendo en Occidente. Quizás la crisis económica lo que ha servido es para que nos demos cuenta de la realidad en la que estamos viviendo. Aquí en España, si tú te das cuenta, antes a nadie le importaba la corrupción, ¿no? Cuando más o menos había trabajo, todo el mundo tenía para ir de vacaciones, te tiraban los créditos a la cara como si fuera nada, ¿no? A nadie le importaba la corrupción. Ah, que un tío se ha llevado 10 millones de euros. Bueno, está ahí, ha robado. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Hombre, suerte que él ha estado ahí. El pensamiento, que voy a decir muy políticamente incorrecto, ¿no? El pensamiento español es joder, qué tío, ¿no? Ojalá estuvieras ahí, ¿no? Ese es un poco nuestro pensamiento, ¿no? Y a nadie le importa demasiado, claro. Cuando te falta ya comida en el plato y ves que los de arriba se lo siguen llevando, entonces empieza a fastidiar, ¿no? Y quizás la crisis económica lo que ha servido es para que nos demos cuenta de lo que está pasando y para que surjan toda una serie de nuevas alternativas sociales, políticas y económicas que veremos en qué quedan, pero por lo menos es algo nuevo. Dicen que el origen es el que el significado de la palabra crisis quiere decir oportunidad, ¿no? Entonces, en este caso sí que sería una oportunidad para derrocar un poco el sistema viejo en el que estamos un poco anquilosados y la oportunidad de cambiar y derivar a otra cosa diferente. Nos hablas también dentro de tu libro de la vida después de la vida, de la conciencia ligada a este cuerpo o la conciencia libre del mismo. Estas experiencias que has comentado hace un momentito cercanas a la muerte y añadiendo un poco el concepto que también lo tocas aquí de la memoria celular que tocamos en muchas terapias, ¿no? Como que todas las vivencias
y muchas de las emociones o experiencias que tenemos quedan grabadas en nuestro ser, en nuestras células, en nuestro ADN. Eh, Hablaríamos también de la implicación que tiene esto con respecto a los trasplantes, que también es un tema que tocas en el libro y me gustaría que ahora me comentaras un poquito tu opinión dentro de todo esto, aparte de exponer lo que ya sabes Ujú. o lo que conoces de la temática según cuentan, ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti este tema, ¿no? O sea, realmente cuando morimos en Ujú. este plano físico, seguimos existiendo, ¿de qué modo? ¿La conciencia va unida al cuerpo o es independiente? Y si trasladamos una parte de nuestro cuerpo a otra persona, ¿qué sucede con esa conciencia o con esa alma, ¿no? Que podríamos decir que vendría a ser un símil. Aunque son cosas, según dicen, diferentes, pero para mí, mi forma de ver, van bastante unidas, ¿no? Sí, en el fondo estamos hablando de lo mismo, ¿no? Lo podemos llamar conciencia, lo podemos llamar alma, lo podemos llamar cuerpo sutil o cuerpo espiritual, como queramos. Pero en el fondo, vamos a ser claros, estamos hablando de lo mismo, no vamos a dejar de lado los matices, ¿no? Yo estoy convencido de que existe algo después de la vida, ¿no? Y de que de algún modo seguimos existiendo, ¿no? A mí no me cabe duda, pero no es una cuestión de fe, no es una cuestión de fe, no tiene que ver con la fe, yo no soy un tipo de fe, ¿no? Sino que tiene que ver con toda una serie de investigaciones y de estudios que se han hecho en diferentes campos del conocimiento. Sobre las experiencias cercanas a la muerte se han llevado a cabo experimentos muy, muy interesantes. Las dos grandes corrientes escépticas en cuanto a las experiencias cercanas a la muerte, que nadie duda de su realidad, es decir, que nadie duda de que hay cientos de miles de personas o millones de personas que han protagonizado experiencias cercanas a la muerte, eso no hay absolutamente nadie que lo dude, pero hay, como siempre, diferentes visiones, ¿no? sobre qué es lo que causa este fenómeno, ¿no? Por un lado están aquellos que defienden que las experiencias cercanas a la muerte son una prueba de que la conciencia es independiente del cuerpo físico, y por otro lado está la línea escéptica, ¿no? Que contraargumenta. Entonces, la línea escéptica se basa en dos grandes caminos, ¿no? Por un lado está aquellos que defienden la tesis psicológica y aquellos que defienden la tesis bioquímica, ¿no? Los de la tesis psicológica dicen que las experiencias cercanas a la muerte son nada más y nada menos que un sistema de autodefensa del cerebro cuando va a dejar de existir, es decir, momentos antes de que el cerebro se apague para siempre, para que ese tránsito no sea tan violento, pues crea esa fantasía de que continuaremos viviendo de algún modo, ¿no? Es una forma de hacer más transitable ese final de nuestro cuerpo físico, y lo explican en base a una serie de tesis darwinistas que tienen que ver con la evolución y cómo en el momento de fallecer el cuerpo se prepara para que aquello no sea tan tremendo, ¿no? O que sea algo absolutamente normal, y lo explican en base a millones de años de evolución, que el cerebro actúa de esa manera. Luego están aquellos que defienden la tesis más química, ¿no? Y que en realidad todo podría explicarse en base a una serie de procesos químicos que se producen en el cerebro en el momento del fallecimiento y que dan lugar a esa experiencia de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Sin embargo, hay experimentos que han puesto en duda y estudios esas tesis más escépticas, ¿no? Entre ellas me estoy acordando de Pim Van Lommel, ¿no? Un cirujano, un cirujano holandés que, que realizó un estudio fascinante que luego han repetido otros especialistas, que además publicó en una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, de Lancet, es decir, que tuvo que ser aceptado por todo un equipo editor como en todas las revistas científicas, que mira con lupa cada uno de los detalles de esa investigación para ver si ha sido realizada correctamente y con todos los protocolos. Bueno, pues las experiencias de Pim Van Lommel y de su equipo se acabaron publicándose en The Lancet, una de las grandes revistas científicas, médicas del planeta. Y lo que venía a demostrar Pim Van Lommel es que ninguna de las tesis escépticas se sostenía, ¿no? De hecho, él tomó un universo de, creo recordar que eran 340 y tantos casos de personas que habían sufrido ataques cardíacos, ¿no?
personas que eligió en base a una serie de denominadores comunes. Es decir, personas con una edad muy similar, con una visión ideológica perfectamente parecida, con una serie de dolencias más o menos similares. Es decir, tomó una muestra de personas con una serie de características más o menos similares, ¿no? Y les preguntó si habían vivido una experiencia cercana a la muerte cuando vivieron ese paro cardíaco, ¿no? Y curiosamente, solamente un porcentaje de esas personas, quiero recordar que fue alrededor de un 30%, les dijeron haber vivido una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Por lo tanto, Pim Van Lommel dice, vale, si esto es una cuestión psicológica, una cuestión de la química cerebral, una forma de que nuestro cuerpo, de que nuestro cerebro se prepare para la muerte definitiva, pero que no tiene nada que ver con que la conciencia es independiente del cuerpo físico, si eso es así, ¿por qué la mayoría de las personas no vivieron nada? Y un número de ellos, un 30% aproximadamente, sí lo vivieron. Esto le debería pasar a cada una de las personas, ¿no? ¿Por qué unos sí y otros no? Pero es que había más, ¿no? De esas personas que vivieron una experiencia cercana a la muerte, la mayoría de ellas sufrieron un paro cardíaco tan instantáneo que no tuvieron tiempo a tener miedo. Es decir, que en un momento determinado estaban normales, como estábamos hablando tú y yo ahora, y esa persona, pues 2 días después, se despierta en el hospital. Es decir, no le ha dado tiempo a sufrir ese miedo. Por lo tanto, la teoría psicológica se viene abajo, ¿no? No ha habido miedo, no ha habido proceso de preparación para la muerte, ¿no? Pero es que además hay toda una serie de investigaciones que se han realizado sobre las experiencias cercanas a la muerte que demuestran que aquellas personas que viven este tipo de experiencia relatan cosas que no deberían saber. Por ejemplo, conversaciones que están teniendo lugar en la sala de operaciones, ¿no? Y ahí los escépticos contraargumentan, ¿no? Y dicen, bueno, lo que pasa es que, claro, el encefalograma aparentemente es plano, pero hombre, como la persona no está muerta de todo, ¿no? Pues siempre hay algún tipo de actividad eléctrica que es lo que provoca que esa persona escuche lo que está pasando, ¿no? Ahora, más raro es cuando esa persona ve lo que está pasando en esa sala de operaciones y ve los instrumentos quirúrgicos que se están utilizando, ¿no? Y describa perfectamente cómo se desarrolló la reanimación o la operación, ¿no? Eso ya es mucho más raro. Ahora, ya muchísimo más raro es que esa persona cuente que de pronto se ve desde lo alto de la sala de operaciones o del hospital y que decide viajar a otras estancias y que tenga la capacidad de describir lo que está pasando en una habitación contigua y lo que están hablando sus familiares sobre él, o que tenga la capacidad de viajar por el hospital y narrar pues lo que hay en una ventana, ¿no? O lo que está haciendo el paciente de otra habitación, o que incluso viaje hasta su propio domicilio y tenga la capacidad de decir qué es lo que están haciendo sus hijos en ese momento, cómo su mujer está intentando tranquilizar a sus hijos por lo que está pasando, ¿no? Y sobre esto hay informaciones muy concretas. Y esto ya es mucho más difícil de explicar. Pero esta es una de las cuestiones que a mí me hace pensar que hay algo más, hay más, ¿no? Las experiencias de encuentros con familiares fallecidos, ¿no? Los escépticos dicen, son solo testimonios. Y yo digo, hombre, en un juicio, ¿qué es lo que hay? Testimonios. Condenan a una persona por una serie de testimonios, ¿no? O ponen de patitas en la calle a una persona por una serie de testimonios. En el fondo estamos hablando de testimonios, pero cuando los testimonios son millones y cuentan lo mismo, las mismas experiencias, las mismas circunstancias, las mismas visiones, a lo mejor algo hay. Y hay más. La transcomunicación instrumental. Ese contacto a través de medios tecnológicos con esas presuntas entidades del más allá. Sea lo que sea, eso interactúa con una serie de medios electrónicos. Ya no es el medium clásico, ¿no? Pues es una cuestión psicológica del medium. No. Aquí hay algo que interfiere con una grabadora y los transcomunicadores llegan a tener conversaciones, pregunta-respuesta con esas otras entidades. Los escépticos dicen, es la mente de las personas lo que provoca eso, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, aun en el caso de que fuese la propia mente de las personas, casi es más increíble que tu inconsciente puede interactuar sobre una serie de medios electrónicos y mantener una conversación con tu inconsciente a través de una grabadora, casi es más increíble eso que tengamos la capacidad de comunicarnos
con entidades del más allá a través de aparatos electrónicos, ¿no? Y hay muchas más pruebas, muchas más evidencias que yo traslado en el libro, en Conocimiento Prohibido, muchas más, de que la conciencia es independiente del cuerpo físico y que continuamos viviendo de alguna manera cuando nuestra carcasa física llega a su final del camino en este mundo tridimensional en el que nos movemos, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido de que continuamos viviendo. De algún modo es como que se siente, ¿no? Eso, que hay esa vivencia o esa vida que continúa más allá de lo que vemos aparentemente, ¿no? De este mundo físico. Hay mucha parte sutil que no somos capaces de percibir. Incluso parte del físico no somos capaces de percibirlo porque nuestros sentidos no están adecuados para ellos, pero sabemos, por ejemplo, que la visión de los animales, de ciertos animales o de ciertos insectos, es muy distinta a la nuestra y tienen una percepción mucho más amplia de los colores o de la luz que nosotros, e incluso su sentido, por ejemplo, del oído en los perros, gatos y demás sabemos que es mucho más agudo que el nuestro, el olfato también. Por lo tanto, si nosotros no somos capaces de ver y oír esas cosas que están ahí, que ellos sí perciben, ¿por qué no otras muchas que nuestra visión física, ocular, no sea capaz de percibir, pero que también esté ahí, ¿no? También hay otra parte que tú tocas muy ampliamente, que como tú decías, que es tu tema preferido, que es todo lo de los ovnis, todo el fenómeno ovni. Y ahora aquí tú lo explicas muy bien en tu libro, muy detallado, das muchos casos, muchos datos, como digo. Para que esté interesado, desde luego es una fuente de información valiosísima porque tienen ahí un compendio enorme. También de este tema que acababas de comentar ahora mismo, la comunicación a través de todos estos aparatos electrónicos con otros seres, que no vamos a ponerle nombre, no sabemos decir si son del más allá o del más acá, pero sí que son entidades que aparentemente no están en el mundo o en el plano físico, ¿no? En todo lo que respecta al fenómeno OVNI, dentro de todo lo que se conoce, de todos los avistamientos, contactismo, de toda la interacción que se llega a generar porque hay en cierto aspecto una interacción con ciertas entidades o con ciertas naves o objetos volantes no identificados, ¿no? Que se pueden observar hasta el punto de pedirle que hagan ciertas trayectorias o que hagan ciertos movimientos y que ese objeto responda en consecuencia. Estos seres o objetos, para ti, ¿qué son? ¿Qué son? Claro, yo digo qué, porque si digo quién, ahí es como todavía más complicado, ¿no? Entonces, en principio, ¿qué son? Porque luego viene el de dónde viene, quiénes son, podemos seguir, aquí suma y sigue, ¿no? Entonces, tu visión al respecto, ¿cuál sería? Yo cuando empecé a seguir casos de ovnis, que lo sigo haciendo, por cierto, ahora con esto de la promoción del libro, llevo ya más de un mes, ¿no? sin seguir ningún caso y ya estoy que me subo por las paredes, ¿no? Es una de las cosas que, bueno, la cosa que más me divierte del mundo, ¿no? Es seguir casos de ovnis. ¿Por qué? ¿No? Mucha gente me pregunta, pero no te cansas, ¿no? Si siempre es lo mismo, no siempre es lo mismo, ¿no? Cada caso es absolutamente diferente al otro, ¿no? Y siempre tiene algún elemento que lo hace distinto y que hace que puedas entender un poco más de ese fenómeno que para mí es el enigma de los enigmas, ¿no? El gran misterio, sin ninguna duda, para mí es el fenómeno ovni. Yo cuando empecé a investigar este tipo de casos, investigar es una palabra muy seria, yo siempre la pongo entre comillas, ¿no? Porque para realizar una investigación en profundidad pues necesitaría muchos más medios de los que dispongo, ¿no? Un equipo multidisciplinar de gente, medios económicos, mucho más tiempo. No, yo cuando digo investigar, investigar o estudiar el fenómeno en la medida de mis posibilidades, ¿no? Al fin y al cabo, lo único con lo que cuento es con una grabadora, una cámara de vídeo de foto, una libreta y luego, bueno, mi imaginación y las ganas que le eche para acceder a testimonios, para conseguir a gente que me ayude a realizar determinados análisis o pruebas, etcétera, 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 ¿no? Yo lo tenía claro, ¿no? Para mí eran naves extraterrestres que venían de otro planeta a estudiarnos
o a recoger muestras, ¿no? Pero ya desde los primeros casos, y te estoy hablando que tendría yo unos 15 años, ¿no? A mí ya me daba algo en la nariz, ¿no? Ya veía que aquello era mucho más raro, ¿no? Decía, joder, ¿cómo voy a contar yo esto, ¿no? Si es que este tío me está contando cosas muy raras, ¿no? Porque yo me esperaba encontrar el típico caso de la persona que va conduciendo en una carretera y de pronto se aparece un objeto que aterriza, el tipo para el coche, va a ver lo que pasa y en ese momento hay unos humanoides que descienden de la nave, pero es que los casos no son así, ¿no? Sino que son mucho más absurdos, ¿no? Y yo pensaba, si este tío me quisiese engañar, me estaría contando una historia mucho más lógica. Es que lo que me está contando no tiene ninguna lógica, ¿no? Es decir, y te das cuenta que todos los casos son así, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Para mí, con el paso del tiempo y cuando has entrevistado a muchísima más gente, hay lo que yo llamo una serie de marcas de veracidad, ¿no? Que es una expresión que ya se ha hecho muy popular. Y en realidad son una serie de elementos marginales al relato del testigo, aparentemente marginales, pero que para mí son la clave, ¿no? Y es eso que los periodistas siempre nos traemos de contar, porque en el fondo lo único que haría es liar el caso. Pero para mí eso que lo que puedo hacer es liar el caso o generar dudas, para mí es la clave, por ejemplo, ¿no? Una marca de veracidad es un tío que te está contando, oye, yo me iba para casa en mi coche porque iba a ver el partido. ¿No? Estaba el partido a las 9 de la noche y de pronto pensé, oye, nunca he ido por ese camino, pues voy a intentar ir por ahí a ver a dónde va. Y tú dices, pero oiga, ¿usted qué me está contando? Usted no quería llegar al partido de fútbol porque empezaba a las 9 y eran menos 10. Pues porque me está diciendo que se va por un camino. Dice, ya, yo tampoco me lo explico, pero lo pensé en ese momento y dije, ¿por qué no? Y mira que quería ver el partido de fútbol, pero dije, ¿y por qué no? Y ahí es cuando se encuentra con el fenómeno, dices. Además, se encuentra con el fenómeno en un determinado lugar, ¿no? En un determinado lugar para que solamente lo pueda ver él y no las casas que están un poco más allá. Esto me lo he encontrado muchísimas veces, ¿no? Es el lugar exacto, es como si fuera una obra de teatro, ¿no? Solamente para una persona o un determinado número de personas que elija el fenómeno. Otra marca de veracidad, cuando el testigo te dice, yo iba por la carretera y de pronto apareció un objeto en forma de platillo volante que me perseguía, el coche se me paró, aquello aterrizó, salieron unos seres, bueno, y te cuenta una experiencia ovni, ¿no? En un momento determinado te dice, oye, mira que estoy harto de circular por esa carretera a esas horas y hay un tráfico tremendo, ese día no vi ni un solo coche. Esto que puedes decir, bueno, casualidad, cuando lo escuchas una vez, vale, pero cuando lo has escuchado 150 veces o 250 veces, dices, aquí hay algo, ¿no? Y podría seguir y seguir y seguir y seguir, ¿no? Yo siempre cuento otro caso también muy paradigmático de un tipo que iba conduciendo y de pronto le entraron unas ganas tremendas de fumar. Pues paró el coche en el arcén y salió a echarse un pitillo. Y en el momento que sale, observa encima de su cabeza un objeto triangular enorme con una serie de luces que realiza determinadas maniobras increíbles y finalmente en décimas de segundo se transforma en un punto de luz a lo lejos. Una tecnología de ciencia ficción. Y ese hombre me explicaba, fíjate qué raro, si llevaba 10 años sin fumar y no llevaba, por supuesto, ni mechero, ni cigarrillos, no se me había acordado jamás, había dejado de fumar y en ese preciso instante tuve unas ganas enormes de fumar y salí convencido de que tenía el mechero y el cigarrillo en la chaqueta, ¿no? Y obviamente no llevaba nada. Bueno, pues esto que parecen ridiculeces o tonterías es la base del fenómeno, ¿no? ¿Por qué? Porque es como si el fenómeno interactuara, como si despejara el teatro de operaciones, ¿no? Es decir, tendría la capacidad de interactuar con todas las personas que iban a pasar ese día por allí con sus coches para que no pasaran. Uno se encontraría con un amigo, otro con una antigua novia, otro se iría de fiesta con sus amigos, otro se quedaría a trabajar hasta más tarde y al final despeja el campo de operaciones solo para esas personas, ¿no? Tiene la capacidad de interactuar con la mente de los testigos, ¿no? Para provocar que circulen por un determinado lugar o que hagan una determinada cosa que provoque ese encuentro cercano con ovnis, ¿no? Es como si el fenómeno estuviera previendo absolutamente todo, ¿no? Y luego hay otra cuestión, los testigos siempre suelen referirse a una sensación especial cuando aparece
ese elemento inconexo en nuestra realidad tridimensional, ¿no? Ese fenómeno, ese ovni o esos humanoides, ¿no? Yo les llamo campana de aislamiento, ¿no? Pero cada uno lo expresa de una manera diferente. Alguno dice, de pronto es como si se parara el tiempo. Es como si entrara otro mundo en nuestro mundo. De pronto es como si el ambiente desapareciera. No se escucha ni sonido ambiente, ni sensación térmica, no se escucha absolutamente nada. Otros te cuentan, es como si todo se ralentizara, es como si el tiempo se hubiera parado, ¿no? Te lo expresan, otros te dicen precisamente esto, es como si estuviera una campana de aislamiento, otros te dicen, es como si tuviera una percepción de la realidad extraña, es como si estuviera en un sueño casi, te dicen otros. Es igual, en el fondo se están refiriendo exactamente a lo mismo. Y fíjate, no es exclusivo del fenómeno OVNI, sino que otra serie de casos, como anomalías espaciotemporales, encuentros con entidades fantasmales, o incluso encuentros con mitos, con la Santa Compañía, por ejemplo, con esa procesión de muertos, y me he encontrado muchos testimonios, ¿no? Incluso de personas ateas que no creen en nada, sin embargo todos te cuentan lo mismo, esa campana de aislamiento, ¿no? Esa extraña sensación, ¿no? Por lo tanto, eso para mí quizás viene a significar, es la prueba, es los efectos físicos, quizás de la entrada en nuestro mundo de una inteligencia procedente de otro universo, ¿no? En el fondo, el fenómeno OVNI quizás no es más que la interacción o que la comunicación de una inteligencia de otro universo con nuestro mundo. En el fondo es una comunicación a muy largo plazo, quizás una comunicación para unas entidades para las que no existe el tiempo ni existe el espacio, por lo tanto, ¿qué importa 1000 años, 2000, 1.000.000 de años, ¿no? En el fondo, pienso que la finalidad del fenómeno es impactar sobre las conciencias de los testigos. Las personas que viven una experiencia de este tipo cambian su modo de ver la realidad, ¿no? Se genera un impacto en su conciencia, pero no solo cambian ellos, y muchos de estos testigos con el paso del tiempo, que ha tenido la oportunidad de seguir sus casos, sus historias, se convierten en amigos íntimos, ¿no? Por lo tanto, puedo ver el día a día de esas personas, ¿no? Y muchos de ellos cambian absolutamente, cambian de trabajos, cambian de relaciones, empiezan a interesarse por cuestiones de física, de historia, de política, comienzan a ser muchísimo más tolerantes, ¿no? Comienzan a ver la realidad de forma mucho más relativista, ¿no? Y a su vez esas personas influyen en su medio más cercano, en sus hijos, en su mujer, en sus familiares, en sus compañeros de trabajo. Es decir, es como si el fenómeno OVNI estuviera cambiando conciencia. Y si en algún momento llega un capullo o persigue misterios como el que está hablando y tiene la capacidad de entrevistar a ese tío y a esa persona o ese grupo de personas y luego contarlo en una entrevista, como estoy haciendo ahora, publicarlo en un reportaje o sacarlo en un reportaje en radio, pues digamos que el efecto de ese cambio de conciencia se amplifica. Ya no solamente es la persona, el protagonista, ya no solamente es su medio más cercano, su familia, sino ya que son miles o cientos de miles de personas de las que de algún modo, pues bueno, esa experiencia puede hacerles cambiar en cierta medida, ¿no? Y esto me lo he encontrado muchas veces, ¿no? Personas que me dicen, oye, aquella historia que contasteis en la radio, a mí me hizo cambiar muchas cosas y investigar tal historia y me di cuenta y viajé a no sé dónde, ¿no? Y te das cuenta y dices, caray, para esta persona que no conozco de nada ha sido importante algo que he contado un día y que para él ha sido algo tremendo porque resquebrajó muchas de las ideas que tenía preconcebidas y a partir de ahí cambió su vida y viajó, investigó, hizo montones de cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la finalidad del fenómeno es esa. Y es más, pienso que el fenómeno se adapta al contexto sociocultural. Es decir, ahora mismo se aparecen como ovnis, como naves de otros planetas, porque los podemos reconocer así, pero anteriormente eran dioses, eran ángeles, eran lo que sea. Por eso a mí cuando me preguntan qué son los ovnis, yo siempre digo que son carros de brujas, ¿no? Es decir, porque en el fondo seguimos interpretando el fenómeno desde nuestro punto de vista, pero estamos tan equivocados o tan poco equivocados nosotros ahora que lo interpretamos como naves alienígenas que nuestros antepasados que decían que eran dioses, o en el futuro diremos que son no sé qué. Ahora fíjate, ahora mismo estoy yo diciendo, son inteligencias procedentes de otras dimensiones, ¿no? En el fondo estoy cayendo en el mismo error, estoy interpretando el fenómeno desde mi contexto sociocultural. En los 50 nadie hablaba de universos paralelos. Entonces, ¿qué eran? Pues naves extraterrestres que venían de otros planetas. Hoy en día, que eso está muy en auge, está muy de moda,
¿no? Pues yo lo interpreto así, pero a lo mejor ni siquiera tampoco en eso estoy en lo cierto, ¿no? Para que veas qué complejo es todo esto. ¿Y qué finalidad puede tener provocar ese cambio de conciencia a nivel general? Porque si fuera tan así, ¿por qué no dejarse ver por todo el mundo, ¿no? Porque sería como mucho más rápido. Bueno, esa es una pregunta que me hacen muchas veces y me preguntan precisamente eso, ¿no? ¿Por qué no se produce el contacto definitivo? ¿Por qué no se presentan ya? Yo digo, pero si es que el contacto se está produciendo todos los días, todos los días hay miles y miles y miles de casos en todos los rincones de este planeta. El fenómeno ovni es absolutamente universal. El contacto se está produciendo continuamente, ¿no? Es un proceso de cambio de conciencia brutal, es decir, que no nos podemos hacer ni una idea, ¿no? Como dice Jacques Vallée, ¿no? Que es un astrofísico de origen francés que vive en Estados Unidos y es el mejor ufólogo de la historia, el mejor investigador del fenómeno ovni, sin ninguna duda. Fue asesor de la película Encuentros en la tercera fase, de Steven Spielberg, uno de los primeros empresarios de Silicon Valley, uno de los creadores de la red de redes, de Internet, un personaje fascinante, ¿no? Y él siempre decía que los seres humanos somos incapaces de estudiar procesos que empezaron antes del nacimiento de mi abuelo y que terminarán cuando fallezca mi tataranieto, ¿no? Es decir, en una sociedad llena de ruido por todas partes, en donde no tenemos ni la capacidad de prever lo que haremos mañana y que incluso nuestros gobiernos duran 4 años y como mucho piensan a un año vista, como muchísimo, ¿cómo vamos a tener la capacidad de estudiar esos procesos tan amplios, ¿no? Pero el fenómeno ovni cambia conciencias, ¿no? Y es algo que está con nosotros desde el principio de los tiempos y que es, vamos, no tengo ninguna duda que está generando cambios sociales y muchos, ¿no? Y te puedo poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos astrofísicos que han hecho grandes contribuciones a su campo de estudio físicos comenzaron a interesarse por ese campo del conocimiento después de ver en la televisión una serie sobre ovnis, ¿no? O Star Trek, o leer cómics sobre los contactos con extraterrestres, ¿no? Probablemente ese astrofísico hoy en día ni crea en el fenómeno ovni ni le interese lo más mínimo, pero en el fondo le ha influido, porque el fenómeno ovni lo que ha creado es una cultura popular, ¿no? Una cultura popular que ha calado en las conciencias de todos nosotros. Cualquiera sabe que es un platillo volante. Y a cualquier persona que coges por la calle, y yo estoy seguro que la inmensa mayoría, si le dices, oiga usted, dibújame aquí un extraterrestre, ¿qué te dibujará? Pues el típico enano cabezón, ¿no? Con los ojos muy grandes, ¿no? Aunque esa persona no crea en los ovnis ni le interese nada el tema, pero eso ya está en nuestra conciencia popular. Mire, te voy a contar algo que yo creo que también es muy interesante. Si me alargo, me lo dices, ¿eh? Y me cortas sin ningún problema, ¿no? Perfecto, es un gustazo, ya sabes que yo estoy encantada. Pues mira, hay algo muy interesante. Yo siempre digo que cuando voy a un debate con algún escéptico, ¿no? En realidad no saben debatir, no se informan sobre el tema. Es muy fácil para un escéptico acabar con un defensor del fenómeno ovni en un medio de comunicación, ¿no? Fíjate, voy a dar pistas, ¿no? Es muy sencillo, porque si estudias el fenómeno ovni desde un punto de vista sociológico, ¿no? Te darás cuenta que el fenómeno ovni probablemente es el origen de una subcultura popular, ¿no? Me explico. En los años 30, en Estados Unidos, surgen una serie de cómics sobre marcianos, seres extraterrestres, pero sobre todo marcianos, es decir, que venían de Marte, que aterrizan en nuestro planeta en platillos voladores, ¿sí? Son esos seres cabezones, verdes, ¿no? Y que incluso secuestran a las personas para realizarles toda una serie de ensayos médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso surge en los años 30. La era moderna del fenómeno ovni nace en el año 47 y a partir de ahí se empiezan a popularizar toda una serie de historias de encuentros cercanos con platillos volantes, de encuentros con seres cabezones y enanos que abducen a la gente. Es más, el término platillo volante, fíjate cómo surge, ¿no? Y esto es munición para los escépticos, ¿no? Kenneth Arnold, cuando vio esos ovnis en el año 47, que da lugar a la era moderna de los ovnis, Kenneth Arnold no vio platillos volantes. Eso fue lo que publicó la prensa, pero Kenneth Arnold lo que dijo es que esos objetos se movían como platos voladores. Se movían como
pero Kenneth Arnold lo que vio fueron alas volantes, objetos más bien de aspecto triangular, ¿no? Que él decía que se desplazaban de forma muy majestuosa como platos voladores. Pero los periodistas, como somos así, ¿no? Pues los periodistas debieron de pensar, oye, mucho más espectacular que digamos he visto platos voladores. Queda mucho mejor en un titular que decir, he visto unas cosas triangulares que se movían como platos voladores. Vamos a cortar para el titular, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Entonces, a partir de ahí, cualquier escéptico podría explicar el fenómeno ovni. Es un mito que parte de una serie de cómics de los años 30 que influyeron enormemente en la cultura popular americana y surge de la declaración de Kenneth Arnold, ¿no? Y no hay más que hablar, ya está. Pues no, porque luego lo que pasa es que esos ovnis, esos platillos volantes han sido filmados, fotografiados, han aparecido en el radar, han sido perseguidos por cazas militares, han sido vistos por cientos de miles de personas en casos de macroavistamientos o de avistamientos múltiples. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De un mito que en un momento determinado toma forma. ¿Sabes qué es lo que yo pienso? Pienso que el fenómeno ovni, esa inteligencia, proceda donde proceda, lo que hace es captar elementos de la cultura popular que saben que nosotros vamos a reconocer para presentarse ante nosotros. Esa creo que es la explicación del fenómeno ovni, pero para un escéptico sería muy sencillo en un debate, en un gran medio de comunicación, acabar con cualquier creyente en el fenómeno ovni, simplemente poniendo estas pruebas encima de la mesa. Fíjate que les estoy dando municiones, ¿no? Pero en el fondo es un mito que luego tiene realidad física, porque luego aparece realmente ante los testigos, deja rastro de su presencia, aparece en los radares, etcétera, etcétera. En el fondo es, lo que pienso, es una inteligencia que toma datos de la cultura popular y se muestra ante nosotros. Y además ahora se están haciendo investigaciones todavía más interesantes en el campo de la psicología profunda, que plantean que el fenómeno ovni no solamente toma elementos de la cultura popular dominante para presentarse ante los testigos, sino también toma elementos del inconsciente o del yo profundo de esa persona, ¿no? Y en cualquier caso de encuentro cercano con ovnis, te darás cuenta que hay una serie de elementos, si investigas en profundidad al testigo, que tienen que ver mucho con su psicología profunda. En el fondo es un contacto entre una inteligencia probablemente procedente de un universo paralelo, algo que no nos podemos ni llegar a imaginar, y nosotros, y que se presenta ante los seres humanos de un modo que lo podamos reconocer. Eso es lo que yo pienso sobre el fenómeno ovni. Sé que es un poco complejo, pero es lo que pienso. No, no es tan complejo entender lo que explicas, pero a mí me estás haciendo pensar en otra posibilidad. Antes has comentado que nuestra percepción, nuestra mirada, el hecho de observar el universo es lo que cambia o forma ese universo o le permite la existencia. Entonces, ¿por qué no nuestra mirada sea la que está dándole forma a ese o capacidad de existir a ese fenómeno ovni, que seamos nosotros mismos, desde nuestra óptica, los que generamos que ese fenómeno exista? Bueno, esa sería la teoría del inconsciente colectivo, si quieres, ¿no? En cierta manera. Es como si la mente global de todos nosotros tuviera existencia ya independientemente de todos nosotros, ¿no? Y generara ciertos fenómenos. Es como si las mentes de todos nosotros creáramos esa conciencia global que a su vez tendría la capacidad de influir sobre todos nosotros, ¿no? En realidad esto del inconsciente colectivo, que parte de Jung, ¿no? En el fondo es algo muy manido que viene ya de épocas anteriores y que luego se ha ido destilando, ¿no? De forma mucho más concreta. En el fondo el inconsciente colectivo tiene mucho que ver con las teorías de Rupert Sheldrake, ¿no? Sobre todos esos procesos o esas interacciones entre las mentes de las especies, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Rupert Sheldrake defiende que si un grupo de seres humanos aprenden a utilizar una computadora, cuando surgen las primeras computadoras, pues al resto de los seres humanos nos será mucho más fácil hacerlo a medida que vaya pasando el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque si un grupo crítico de personas aprenden a manejar una computadora, esa unión entre las mentes de todos nosotros, ese inconsciente colectivo, digamos que atrae esa información que ya está al alcance de todos nosotros, ¿no? Bueno, de hecho se están haciendo, los experimentos que se están haciendo en la Universidad de Stanford, todos los experimentos de la mente global, de la conciencia global, tienen mucho que ver con esto del inconsciente colectivo. Esto también lo explico
lo explico en el libro, en un capítulo que titulo los sueños de Gaia, ¿no? Y en el fondo es un experimento muy interesante, consiste en generar una serie de aparatitos que generan ceros y unos, una serie de aparatitos que están distribuidos por diferentes lugares del mundo y que están constantemente generando ceros y unos de manera aleatoria, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, al final el número de ceros y de unos se compensan y son prácticamente el 50%, ¿no? El 50% de ceros o el 50% de unos, ¿no? Pero estos científicos de la Universidad de Stanford descubrieron que después de que se produjera un fenómeno que provoca un gran impacto emocional en todo el mundo, ese número de ceros y de unos se descompensa y es significativamente mayor el número de ceros o significativamente mayor el número de unos. Es como si la conciencia colectiva de toda la humanidad estuviese influyendo sobre esos aparatitos, ¿no? Por ejemplo, los atentados del 11S, ¿no? En los atentados del 11S, después de los atentados del 11S, observaron esa anomalía en los generadores de ceros y unos, ¿no? O, por ejemplo, con la muerte de Lady Di, ¿no? Se trata de fenómenos que amplifican los medios de comunicación y que generan una conmoción planetaria en las conciencias de muchas personas. Pero descubrieron algo mucho más interesante, y es que ese desfase de ceros y unos, aunque su punto álgido se encuentra justo en el momento que se produce el fenómeno o algo después, ese desfase empieza a generarse horas antes de que se dé ese fenómeno, ¿no? Por ejemplo, antes de los atentados del 11S ya empezó a producirse ese desfase de ceros y unos. Es como si la mente global lo que hiciese fuese adaptarse al impacto que va a recibir, ¿no? Es como si esa mente global, ese inconsciente colectivo, se preparara para ese impacto emocional que va a recibir y horas antes esa conciencia colectiva de algún modo influye en esos generadores de ceros y unos, pero es una de sus influencias. Influirá de muchas más formas que no tenemos ni la más remota idea de cómo, ni de qué manera, ni de cómo eso se traslada a nuestra vida habitual, pero si genera influencia sobre los ceros y unos, también genera influencia sobre otras muchas cosas, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con otra serie de experimentos que se han hecho en otras universidades, como por ejemplo del psicólogo Dick Bierman, ¿no? Que ya no hablamos del inconsciente colectivo, de la mente colectiva, sino la propia mente de la persona, ¿no? Él ha realizado, y otra serie de científicos, unos experimentos muy interesantes en laboratorio que consiste en poner a unos sujetos delante de un monitor y que en ese monitor vayan apareciendo toda una serie de imágenes, ¿no? La mayoría de las imágenes son neutras, aparece una casa, un paisaje, un sillón, bueno, imágenes, pero bueno, no generan aparentemente ningún impacto, e intercaladas en esas imágenes, algunas absolutamente terribles, ¿no? Pues un hombre con el vientre de fuera, personas con la cabeza cortada, o sea, imágenes muy terribles y muy sangrientas, ¿no? Que generan un impacto tremendo, ¿no? Y esas personas, esos sujetos, esos voluntarios tienen conectados una serie de aparatos que miden todas sus constantes vitales, ¿no? Pues lo que han descubierto Dick Bierman y otros científicos que han hecho estos experimentos es que prácticamente un segundo antes de que aparezca esa imagen terrible que genera un impacto emocional, el sistema nervioso autónomo de las personas se prepara, actúa para recibir ese impacto. Esto nos lleva a pensar que si no actuara así nuestro sistema nervioso, si no tuviéramos esa capacidad de precognición, de adelantarnos a los acontecimientos, no podríamos vivir, ¿no? Porque quedaríamos absolutamente devastados por todos los impactos emocionales que recibimos a lo largo del día, ¿no? Es una forma de autodefensa, pero que tiene que ver con la precognición. Es decir, que esos sujetos, un segundo antes de que aparezca esa imagen, su sistema nervioso ya se prepara para recibir el impacto. Y eso es lo mismo que han descubierto los científicos que están estudiando el proyecto Conciencia Global, pero ya no con las mentes individuales, sino con la mente global, ¿no? Bueno, yo creo que esto es muy interesante porque, en cierto modo, probaría la existencia de esa mente global que, como defendía Jung, es una mente global, un inconsciente colectivo que toma elementos del inconsciente de todos nosotros, pero ya actúa de forma autónoma, ¿no? Tendría mucho que ver con ese concepto esotérico de los archivos acásicos, ¿no?
esa información que está por ahí pululando y que de algún modo podríamos acceder a ella. Al final, como ves, todo confluye. En el fondo estamos hablando siempre prácticamente de lo mismo. Esto también podría ser una parte explicado de una forma distinta como viajeros al futuro, o sea, como posibles microviajes en este caso, porque hablamos de un segundo en el que nos adelantamos, vemos lo que sucede y volvemos al lugar en el que está centrada nuestra conciencia en ese momento, en nuestra visión, ¿no? Eh, ¿Viajamos algo más allá que esos microviajes? ¿Hay la posibilidad de que estos viajes sean algo más amplios? Bueno, fíjate que constantemente estamos viajando al futuro, ¿no? Si, si yo ahora me levanto y empiezo a dar vueltas alrededor de la mesa y tú sigues ahí sentada, el tiempo para mí pasará más deprisa que para ti, ¿no? Es decir, el tiempo tiene que ver con la velocidad, ¿no? O sea, la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Claro, para mí pasa el tiempo más despacio respecto a ti en micromilésimas de segundo, ¿no? Algo imperceptible. Pero si en vez de moverme a 3 o 4 kilómetros por hora, tengo la capacidad de moverme casi a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo, eso significa que si para ti pasan 7 minutos, para mí pasaría solo uno. Es decir, si para ti pasan 7 años, para mí solo pasaría un año, ¿no? Es decir, que si unos astronautas salieran a una nave espacial y se pudieran dar, que tuviéramos la capacidad tecnológica de crear naves espaciales con la capacidad de volar a la velocidad casi de la luz, y un grupo de astronautas empieza a dar vueltas alrededor de la Tierra durante un año, ¿no? Lo que para ellos ha sido un año, para todos los terrícolas 7, ¿no? Y cuando descendieran a nuestro planeta habrán pasado 7 años, ¿no? En el fondo todos estamos constantemente viajando al futuro. El tiempo no es lineal, esto nos lo parezca a nosotros, pero esto es el ABC de la física, sino que depende de una serie de circunstancias. Una de ellas es la velocidad y otra de ellas, por ejemplo, es la fuerza de la gravedad, ¿no? Dependiendo de cómo sea la fuerza de la gravedad en un determinado planeta, el tiempo pasa más rápido o más despacio, ¿no? Esto es así. El problema, o lo que está más en duda, o lo que discuten los físicos, es más que el viaje al futuro, que parece ser, bueno, que parece ser no, que es absolutamente factible y lo hacemos constantemente todos nosotros, ¿no? Es si es factible el viaje al pasado, ¿no? Si es factible el viaje al pasado. Y plantea cuestiones tremendamente interesantes, ¿no? Porque, bueno, buena parte de los físicos defienden que, bueno, sería posible crear una máquina del tiempo, ¿no? Y de hecho no es una cuestión de física, es una cuestión de tecnología, más bien de energía, ¿no? Es una cuestión de ingeniería, ¿no? No tenemos la tecnología adecuada para plegar el espacio-tiempo, ¿no? Para generar una ruptura espacio-temporal, no lo tenemos, ¿no? Necesitaríamos tal cantidad de energía que sería ahora mismo una cuestión imposible de ciencia ficción. Pero si lo hiciéramos, si tuviéramos la capacidad de viajar al pasado, fíjate qué curioso, no viajaríamos al pasado, viajaríamos a uno de los pasados posibles, ¿no? Porque en el fondo el viaje al pasado no es el viaje al pasado, es un viaje a través de líneas de tiempo, ¿no? Y las líneas de tiempo son infinitas, por lo tanto podríamos acabar en un pasado quizás parecido al pasado que nos esperábamos encontrar, pero algo diferente. Y lo que es más increíble, cuando regresásemos al presente, no regresaríamos al presente, regresaríamos a uno de los presentes posibles, que lo más probable es que no tenga nada que ver con el presente del que nosotros partimos, ¿no? Con lo cual, cuando regresemos a este planeta o cuando los primeros viajeros del tiempo regresen a su tiempo, se encontrarán con que ya no están casados con su mujer, que no tienen el mismo trabajo, que el mundo es algo diferente, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo, el viaje en el tiempo es el viaje a universos paralelos, el viaje por líneas de tiempo a otras posibilidades, ¿no? A otras posibilidades de todas las múltiples o todas las infinitas posibilidades posibles. O sea, allí donde nosotros centremos nuestra atención de todas las posibilidades existentes. Pero si hacemos esos microviajes normalmente, cuando estás en el futuro, tienes que volver al pasado, o sea, al presente, que nosotros llamamos presente porque estamos centrando desde aquí nuestra atención en él, pero que visto desde el futuro al que hemos viajado, sería el pasado. O sea, que aquí es un poco, ya sé que es marear la perdiz, pero es lo que estamos haciendo continuamente, según dice
Ya sé que no es la temática exactamente, pero Jean-Pierre Garnier Mallet es lo que nos está comentando, ¿no? Que continuamente lo que hacemos es dar saltitos entre ese nuestro otro yo, que se supone que tenemos por ahí, ese doble nuestro, al que le comentamos la situación y que nos devuelve el feedback que recibe de aquel lado para que desde aquí podamos operar en consecuencia y elegir la mejor posibilidad de todas las existentes dentro de esa multiposibilidad existente, ¿no? De todos esos líneas simultáneas de tiempo, ¿no? Que están en nuestro alcance, pero continuamente es como decía la película aquella que salió hace unos años ya, retorno al pasado, ¿no? O el regreso al futuro, era el regreso al futuro. Estamos continuamente regresando al futuro, porque viajamos desde aquí hacia allí, volvemos aquí para volver al futuro. O sea, es como que es es el pez que se muerde la cola, ¿no? Pero si lo analizamos ampliamente tiene muchas implicaciones y podría tener muchas aplicaciones si realmente pudiéramos llegar a dominar esa técnica. Estaría muy interesante. Hemos tocado mucho de los temas ya que tratas en tus dos libros. La idea era hacer dos vídeos separados para hablar de uno y de otro. Hemos mezclado un poco la temática de ambos porque están interrelacionados también en cierto aspecto entre sí. Y hay otros muchos temas que podríamos tocar, como los sueños lúcidos, entre otras cosas, ¿no? Que lo hemos dejado ahí en el tintero. Pero no sé si emplazarte para una próxima charla otro día, si te parece bien, para no alargar más, porque me sabe mal que te tengo prácticamente abducido, como el fenómeno ovni. Solo que en vez de hacer experimentos, te tengo aquí dándome una charla con la que estoy disfrutando muchísimo, de decir. ¿Y qué te parece si quedamos para otra ocasión? Porque aquí hay un par de conceptos muy interesantes que tengo anotados y que no hemos tocado. Un par, por decir algo. Entonces, si te parece, Miguel, Perfecto. quedamos para otra ocasión y continuamos con esta charla. Pues muy bien, perfecto. Por mí ningún problema. ¿No? Ya sabes Para, que yo disfruto mucho hablando de este tipo de cuestiones. para terminar, ¿quieres comentar alguna otra cosita hoy antes de marcharnos? Bueno, yo creo que ya hemos dado un repaso a muchísimas cuestiones, ¿no? Yo creo que hemos contado bastantes cosas, pero en el fondo el resumen de todo esto es que, como decía un físico, vivimos en un universo y en un mundo tan increíble, que es mucho más increíble de lo que jamás, nunca podamos llegar a imaginar. Y otro científico, Michio Kaku, Ujú. profesor de física teórica en la Universidad de Nueva York, una de las personas que más aportaciones ha hecho a la teoría de cuerdas, sobre la esencia de la materia y un gran divulgador científico, él dice algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Él decía, actualmente la física no necesita ya tantos físicos, ¿no? Sino lo que necesitamos son filósofos con conocimientos profundos de física para tratar de averiguar o de ahondar en las tremendas implicaciones que tiene cada uno de los experimentos, ¿no? Porque los físicos realizan experimentos, experimentos y experimentos, pero no se paran a pensar en las implicaciones que tiene todo eso. Y Kaku decía, necesitamos ahora, sobre todo, filósofos con profundos conocimientos de física y de ciencia, ¿no? Para averiguar, para ahondar en todas esas tremendas implicaciones, incluso para nuestra vida y para nuestro concepto del mundo que tienen todos esos experimentos. Pues nos quedamos con esa reflexión y con esa frase y te damos las gracias nuevamente por tu participación, por tu paciencia y por todo tu conocimiento. Nos- Bueno, muchas gracias a vosotros y veis que se ha hecho la luz de repente. sí, te has iluminado Me he iluminado de repente. Al final me he iluminado. para que veas. Oye, no tiene por qué ser siempre al final, ¿eh? Podemos hacerlo también, por lo menos a medio del camino. Sí. Pues, como te decía, muchas gracias y gracias a todos vosotros por seguir ahí, por seguirnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.